Pues estamos muy agradecidos con ustedes por haber hecho el esfuerzo de venir desde diferentes latitudes. Desde México, Homero, te tuviste que atravesar una travesía bastante larga para poder llegar acá. Y bueno, Cristian también del norte de Chile, por allá cerca de la frontera, Antofagasta, y Eduardo desde nuestra vecina Argentina en este momento tan importante para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Eduardo es secretario de Educación y Desarrollo de la Municipalidad de Vicente López, territorio STEM que fue declarado en el año 2021. Es hoy el único territorio que está declarado en el caso de Argentina. Cristian Celedón, vinculado a la Universidad Católica del Norte, viene liderando toda la conformación reciente de un nuevo territorio, Chile Norte, también a través de un diálogo intersectorial con diferentes actores. Y bueno, Homero, secretario de Educación del Estado de Tlaxcala, quien se declaró recientemente como territorio STEM y pues ha venido impulsando de manera muy fuerte toda la dinámica y la agenda de trabajo en su territorio durante particularmente el año 2023. Entonces, bienvenidos a todos ustedes por acompañarnos en este panel, un panel en el que tenemos previsto un poco compartir experiencias de cómo estas iniciativas de los territorios STEM, donde cada una de las organizaciones y de las instancias que ustedes representan tiene un rol muy activo en la configuración de estos territorios, de cara a la política pública, y lo pensamos de esa manera porque finalmente la política pública es lo que permite, tal vez es el vehículo más poderoso para generar cambios sistémicos en la educación, para generar transformaciones que sean sostenibles y sobre todo que tengan mayor impacto. Entonces, pues la primera pregunta es una pregunta un poco general y es ¿de qué manera consideran ustedes que la iniciativa de los territorios STEM, que para quienes nos están acompañando desde la transmisión que estamos haciendo vía streaming y para quienes escuchan este tema de los territorios STEM acá por primera vez, son iniciativas pensadas en lo territorial, orientadas al impacto colectivo desde la movilización de la educación STEM? Cómo los territorios STEM generan valor público para el diseño de políticas públicas en los territorios. Entonces, si quieren arrancamos en este orden y luego nos vamos ahí cambiando. Híjole, pues eso de iniciar como que no es bueno, pero ya me tocó. Entonces, pues primero agradecer nuevamente a todas y a todos ustedes la oportunidad de platicar con ustedes y vaya, la pregunta que aquí se plantea, decía Paola en la presentación, no sabemos si tendremos respuestas, más bien una serie de preguntas que pudiesen apuntar hacia esta primera gran pregunta, de cómo es que la política pública puede o no contribuir hacia este enfoque STEM y hacia dónde tendríamos que lanzarlo. Y yo quisiera iniciar retomando una idea con la petición aquí, Andrés, de que me corte porque tengo un problema con el tiempo. A mí me dejan y me sigo por mucho tiempo, entonces para que por favor me avisen cuando ya me esté extendiendo demasiado. Y quisiera iniciar retomando un poco de una charla que tuvimos aquí previo a este panel, porque platicábamos aquí con los colegas y compañeros acerca de lo que es la política pública. Y lo planteo desde un punto de vista no teórico, incluso no metodológico, sino más bien intentando hacer un planteamiento hacia lo cotidiano, hacia lo común, hacia el pueblo en general, para intentar reflexionar acerca de lo que significa la idea de política pública, porque me parece que pudiese haber una confusión y pudiese alguien pensar que la política pública es solo una obligación del gobierno. Y no, desde mi punto de vista, la política pública es diseñada e impulsada por los distintos actores sociales, sea la sociedad civil, sea iniciativas privadas y demás. Y la convierte en pública no solamente el tema del financiamiento público, sino la capacidad de generarla a través del Estado. Los estados nacionales dan cabida a estas políticas públicas que, insisto, se pueden generar desde el ambiente privado y que son adoptadas por los organismos del Estado nacional a partir de sus propias instituciones. Bueno, pues vivimos en un contexto latinoamericano en donde las constituciones son constituciones políticas de cada uno de los estados nacionales. Luego entonces,
el diseño de la política pública es un tema que involucra a todos, ¿no? Sin diferenciar la participación en gobiernos, sociedades o fundaciones, etcétera, etcétera. Todos contribuimos al diseño de la política pública. Dicho esto, entonces la siguiente reflexión es pensar de qué forma la política pública puede beneficiar un enfoque STEM. Y la siguiente pregunta tendría que ser, ¿y por qué tendría que beneficiarla? Es decir, ¿por qué tendría que ser necesario, a partir de una política pública, impulsar el enfoque STEM? ¿Es esto pertinente? ¿Es esto necesario? ¿Hay que invertir recurso público de todos los ciudadanos, de todo el pueblo, en beneficio de este enfoque? Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí, en la medida de que este enfoque no navega únicamente en la estratosfera, no navega únicamente en lo lejano, sino que sucede en el territorio, sucede en la vida cotidiana de todas y de todos. Y no tiene que ver, también es otra particularidad muy importante, no tiene que ver únicamente con un binomio o con una forma de entenderlo, por ejemplo, a partir de que hay que involucrar a las personas en este tema de las ingenierías, la ciencia, de la tecnología y las matemáticas, porque se pudiese significar mayor desarrollo o mejor ingreso para la persona que se forma en ese enfoque. Es decir, nosotros no creemos que haya que impulsar el enfoque STEM porque ayuda a la persona en lo individual, porque hace que esa persona en lo individual tenga una mejor remuneración por su fuerza de trabajo. No creemos solo eso, no creemos eso. Creemos que el tema del enfoque STEM es sobre todo de beneficio colectivo y social, porque hace que la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y todo lo que le rodea con el enfoque plus tiene que ver con un asunto de que permite que el territorio sea mejor para habitar, sea mejor para convivir, sea mejor en el sentido de que nos permite correlacionarnos y relacionarnos con nuestro entorno de manera sostenible y de manera sustentable, de tal suerte que no es tampoco un asunto de ciencia en sí misma, es decir, no es solamente reflexionar en lo teórico y en lo metodológico, por eso pensé en iniciar con esa diferenciación acerca de lo que es la política pública, porque sucede lo mismo con la ciencia. Si seguimos pensando que la ciencia sucede en el laboratorio de química, biología, etcétera, pues entonces vamos a sentir que esa ciencia no tiene utilidad en mi vida cotidiana y es un hecho que todos los días, en todo momento, en este mismo preciso momento, pues hacemos uso de todo lo que ha contribuido este enfoque, sin saber lo que era un enfoque, que ha contribuido al desarrollo de las sociedades y de la humanidad en general. Luego entonces, ¿por qué habríamos de pensar si esto ha sucedido de manera, déjeme plantearlo así, de manera natural a lo largo de los últimos miles de años o cientos de años, de manera natural, porque ahora necesitamos una política pública para hacer algo que ya venía sucediendo, sin que hubiese una política pública para hacerlo? Es decir, ya se pensaba en términos científicos, hombres y mujeres en el mundo ya pensaban en este enfoque sin que lo hayamos clasificado, lo que hayamos denominado, sin que lo hayamos descrito como un enfoque STEM. Luego entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Por qué invertir recurso público en una política pública, en una idea que ya venía sucediendo? Pues porque justo lo que pensamos es que no ha sucedido de manera igualitaria en todos los territorios, que los territorios han sufrido distintos avatares, ¿no?, que nos han hecho que nos rezaguemos, de tal suerte que en un mismo país, en un mismo estado, en una misma municipalidad, en una misma colonia, distintos hogares, distintas viviendas, distintos territorios funcionan de manera diferenciada a partir del acceso a las distintas ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas. Nada más con el simple y sencillo hecho de convivir de manera diferenciada desde la mente, desde la reflexión de cómo convives con lo que te estás mediando. Por eso creemos en Tlaxcala, el estado más pequeño de la República Mexicana, quizá por ahí debí de haber empezado, ¿no?, por decir que carambas es Tlaxcala, que sí existe, ¿no? Es el estado más pequeño del país, de las 32 entidades federativas
que hay en México. La nuestra se ubica a escasos 150 kilómetros hacia el oriente, cercano rumbo hacia la costa de Veracruz, hacia el Golfo de México, exactamente en medio, apenas 2 horas de la Ciudad de México hacia el Golfo de México, y tenemos 1.300.000 habitantes, 375.000 estudiantes de educación inicial hasta educación superior. Tenemos a 32.000 trabajadores de la educación y a poco más de 2.000 instituciones educativas. El 95% de estas son de carácter público. Sin embargo, donde hay más escuelas de carácter privado son en educación superior, y en educación básica es donde más hay educación pública. Regreso al tema que nos ocupa, y tú me vas diciendo porque como ya se vieron, ya me estoy pasando, ¿no? Bueno, entonces cierro diciendo esto. Desde nuestro punto de vista en Tlaxcala, para impulsar el modelo educativo que se está impulsando en nuestro país, que se denomina la nueva escuela mexicana, que pretende contextualizar a la escuela en su comunidad y que busca el desarrollo integral de la persona humana, en nuestro territorio, que insisto es el más pequeño, diseñamos un modelo que se llama Nuevo Modelo Educativo Tlaxcalteca, que es de carácter organizacional. La nueva escuela mexicana es de carácter curricular, y el nuevo modelo educativo tlaxcalteca es de carácter organizacional. Y lo que busca es integrar al territorio, estructura educativa, territorio, padres, madres de familia y reflexión en la escuela para poder impulsar el desarrollo. Y el enfoque STEM es una enorme herramienta para lograr este propósito. Muchísimas gracias. De verdad había como que frenarte. No, gracias, bueno, gracias por la invitación igual. Yo vengo del territorio Chile Norte, el territorio más nuevo STEM aquí en Chile y uno de los más nuevos en general en toda la red. Y a diferencia un poco de Homero y Eduardo, el que se impulsa el territorio desde la política pública, en nuestro caso el territorio se impulsa desde los organismos no gubernamentales. Que es como la otra forma de trabajar la instalación de los territorios. Este territorio lo estamos impulsando a través de diferentes universidades, liderado por la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, y un poco da vuelta, hablábamos con los colegas anteriormente respecto a quién es el responsable de impulsar la política pública en los territorios. Y conversábamos con Homero que existe el error de pensar que la política pública solo se impulsa a través de instituciones del Estado. Y no es así. O sea, todos los agentes que estamos involucrados, por ejemplo, en los procesos educativos, podemos ser impulsores y muchas veces hasta ejecutores de política pública, sobre todo en estas temáticas que de repente no son necesariamente prioridades de la política pública. Solo para darle un contexto, en la región de Antofagasta, que es donde estamos impulsando este territorio, es una de las regiones más importantes mineras del mundo. Esto conlleva a que las STEM son un elemento trascendental, no solo por el tema de empleabilidad, sino tema por el desarrollo país. O sea, Antofagasta, Calama, que son las ciudades claves del territorio, son ciudades donde se genera la riqueza que mantiene a este país andando. Y esa riqueza se genera a través de profesiones que principalmente están vinculadas con las STEM, o sea, la ingeniería, los científicos, la gente que está en los contextos académicos, etc. Y eso también nos llevó a pensar como universidad, y como yo soy parte de un centro de investigación de la universidad, nos llevó a pensar también los desafíos que hay en la educación STEM a nivel no solo nacional, sino que también regional. Y ahí nos fuimos dando cuenta de cómo la política pública no necesariamente se está haciendo cargo de esos desafíos y que alguien tiene que hacerse cargo de esos desafíos en STEM. Por ejemplo, algunos de los desafíos que nosotros hemos visto en STEM en la región son que la gente cuando evalúa estudiar carreras STEM, lo evalúa mucho desde el rédito económico que tiene estudiar una carrera STEM. El problema es que muchas veces no se ve en cómo el estudiar o aportar desde la STEM puede desarrollar, por ejemplo, elementos como la innovación en el país. O sea, yo estudio una carrera de ingeniería, por ejemplo, porque gano más dinero. Así de simple. Esa es como la fórmula que se hace en la cabeza. Entonces nosotros tratamos de impulsar una mirada diferente respecto a cómo yo
desde mi profesión o desde mi estudio, desde mi vinculación con la área de STEM, puedo proveer o facilitar procesos de innovación en industrias tan críticas para nuestro país como, por ejemplo, la industria minera o la industria de la energía renovable. La región de Antofagasta es la región que tiene más capacidad de energía capturada a través del sol. Entonces, por ejemplo, ciudades completas en la región de Antofagasta trabajan con agua desalada. O sea, toda la ciudad se mantiene con agua desalada. Entonces, los diferentes aportes que pueden generar en la innovación en la área de STEM es muy alto. Entonces, nosotros estamos tratando de pensar cómo podemos fomentar que los estudiantes desde temprana edad, desde la escuela, vean las STEM no solamente como un aspecto vocacional, como una profesión que yo puedo estudiar para poder comprarme un auto y una casa, sino que además le tomen el gusto, ¿ya? Nos pasa muchas veces, por ejemplo, que en la región los estudiantes no quieren estudiar matemáticas, odian la matemática. Y eso tiene que ver con los procesos educativos. Hemos aprendido a enseñar la matemática de una manera que hace que los estudiantes odien las matemáticas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todas las áreas que son matemáticas, ciencias, por lo general cuando nosotros nos toca ir a trabajar con los estudiantes escolares, son las áreas menos elegidas. Los estudiantes tienden a irse más por la área de las ciencias sociales, otro tipo de áreas que son menos aversivas. Hay varios estudios, la literatura nos dice que las matemáticas tienden a ser la asignatura más aversiva, ¿ya? El problema es que para ser ingeniero y generar una revolución en una ciudad o en un país necesitas saber matemáticas. Por ejemplo, la región de Antofagasta también tiene la astronomía. Uno de nuestros socios estratégicos allá en Antofagasta es eso, por ejemplo. Y ellos siempre tienen problemas para encontrar ingenieros en la región, ¿ya? Entonces, ese es uno de los desafíos que estamos tratando de trabajar, de cómo hacemos las STEM un área de desarrollo atractiva, que no solo tenga una vinculación con una profesión atractivamente a nivel económico o vocacional, sino que además lo vean como algo entretenido. Estamos trabajando el territorio STEM junto con, no sé si ubican Lab4U, que es una fundación o una entidad que genera un laboratorio ocupando el celular. Y, por ejemplo, le enseñamos a los estudiantes que el proceso de lixiviación minero a través de juegos, por ejemplo. Entonces, ellos se dan cuenta, por ejemplo, cuando se habla de, no sé si ustedes conocen el proceso de lixiviación, pero, por ejemplo, es cuando la piedra tú vas sacando con ácido el cobre y la piedra se pone verde. Entonces, por ejemplo, hacemos un experimento, obviamente no con ácido, estos son niños, pero sí con algunos elementos y los niños van viendo cómo se va transformando en verde y van agarrando y dicen, oh, cuando mi papá habla de esto, se trata de esto. Entonces tratamos de generar que las ciencias, que las STEM son algo entretenido. Y el otro gran problema que nosotros tenemos, que también es un foco que nosotros cuando iniciamos este territorio STEM le quisimos dar fuerte, es el tema de la equidad de género. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos un análisis el año 2019 y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la matrícula femenina en las carreras de ingeniería, en las dos principales universidades de la región, que son la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta, teníamos promedio entre el 25-30% de la matrícula femenina. O sea, aproximadamente el 70 al 75% era matrícula masculina. Habían carreras, por ejemplo, como Ingeniería Civil Informática, que en los últimos 3 años había tenido 0% de matrícula femenina, por ejemplo. Y cuando tú ves las carreras que tienen mayor desarrollo en el futuro, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que son Civil Informática, había 0 participación de mujeres. Y, por ejemplo, cuando nosotros veíamos además los datos de cuántas de esas mujeres que entraban salían, era aún peor. O sea, del 30% salía como un 20%. O sea, de ese 30 salía un 20%. Entonces teníamos, por ejemplo, que en 3-4 años salían 20 mujeres, de 100 que entraban, y salían, no sé, 500 hombres. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que estamos no perdiendo el 50% del capital humano regional, ¿ya? Entonces, a través del territorio STEM, estamos impulsando una serie de acciones. Por ejemplo, ayer cerramos, por ejemplo, la convocatoria al premio regional STEM Mujer, donde nos está apoyando, bueno, donde Sandra es una de las jurados de este año y el año pasado Ulrike fue una de las juradas. Por ejemplo, estamos apoyando el tema de poder visibilizar el rol de la mujer en STEM, que aunque parece un poco lógico, es súper ilógico. Nosotros, cuando hacemos los talleres, por ejemplo, siempre todas las monitoras que están en los talleres son mujeres ingenieras o que están estudiando ingeniería. Y, por ejemplo, muchos de los estudiantes nos dicen es primera vez que veo una mujer ingeniera.
Y puede parecer como falso, pero es verdad. Muchos estudiantes de segundo básico, tercero básico, cuarto básico, dicen que nunca habían visto una mujer ingeniera. Y muchas veces, por ejemplo, se da risa porque, bueno, la estudiante les dice que está estudiando ingeniería, los estudiantes más chiquititos empiezan, es mentira, si usted debe ser, no sé, enfermera, o debe ser psicóloga, como que creen que es mentira que una mujer estudia. Así de fuertes son los estereotipos. Entonces, estamos tratando de trabajar en el territorio, además del tema de hacer entretenidas las STEM, que también las STEM sean como de acceso para todos y todas, y no solo para los hombres, que es como en la región sea. Y estamos, por ejemplo, ahora en la mesa del Consejo Asesor Regional, donde estamos tratando de impulsar dentro de la política educativa regional de Antofagasta, que el foco en las STEM y el foco en las STEM, por ejemplo, con perspectiva de género. Eso hemos estado trabajando en este año de impulso del territorio STEM en la región. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nos tocó el primer horario de la tarde, que es el más difícil, ¿viste? Porque venimos como de almorzar, hay que ponerle onda. Bueno, mi nombre es Eduardo, como dijimos. Yo estoy a cargo de la Secretaría de Educación y Trabajo en un distrito, en una municipalidad en Argentina, que se llama Vicente López. Es un distrito de 300.000 habitantes, está pegado a la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires, para los que conocen, para el norte, para el lado del río. Un distrito chico, muy urbanizado, que tiene su sector industrial, su sector comercial y muchas zonas residenciales. Bueno, para que un poco ponerlos en contexto, digamos, en Argentina la educación está a cargo de las provincias, y en nuestro caso es la provincia de Buenos Aires la que tiene la responsabilidad de la jurisdicción y digamos, la gestión de las escuelas. Nosotros somos un distrito dentro de esa provincia, pero desde hace muchos años estamos convencidos de que desde lo local, desde el territorio, podemos impulsar mejoras, innovaciones, y no solamente cuestiones operativas como la infraestructura o lo que es la alimentación, el comedor y cuestiones vinculadas al tránsito, etcétera, que tienen que ver con lo operativo de las escuelas, sino que podíamos ayudar, empujar y promocionar mejoras en el sistema educativo de nuestras escuelas del distrito. Por un lado tenemos escuelas de gestión municipal 100%, donde tenemos que ocuparnos de toda esa gestión, y por otro lado están las escuelas de gestión provincial, en las cuales nos involucramos activamente. Y bueno, hace muchos años decidimos involucrarnos y tener un programa fuerte que trabaje en la educación y en el enfoque STEAM, o lo que conocemos como enfoques de metodologías activas, de la mano de Siemens en ese momento también, que nos ayudó mucho a poder empezar con estas ideas. Y lo hacemos principalmente porque creemos que la mayor dificultad o el mayor desafío que tenemos como sistema educativo tiene que ver con lograr que los chicos estén emocionados, interesados y sean realmente protagonistas de su propia experiencia de aprendizaje, y que ahí vamos a encontrar los resultados que estamos buscando. Y encontramos que muchas veces eso en el sistema educativo tradicional no se da, y que los procesos de aprendizaje y de enseñanza son más lentos o menos efectivos, y nos involucramos desde ese lugar, de decir, bueno, propongamos desde el municipio herramientas, involucrando a los docentes, convocándolos, dándoles capacitación y también herramientas, materiales didácticos y acompañamiento para que empiece a suceder esto de que las clases realmente pongan al alumno como protagonista, que trabajemos en esto que le llamamos la pedagogía de la pregunta, que busca un poco la curiosidad de los chicos y que se trabaje en experiencias y en proyectos, un poco lo que hoy venimos hablando en este congreso. Y desde ese lugar entendimos que el enfoque STEAM era una herramienta espectacular como política, porque realmente ponía esto de la transversalidad de las disciplinas y no trabajar solamente por bloques aislados, sino que buscar el trabajar en un proyecto, en una problemática, en un reto, y que de esa manera los chicos puedan vivir una experiencia que realmente les dé herramientas y habilidades y los prepare para el mundo en el que venimos, como decían acá los compañeros, un poco, como decía también Renato a la mañana, esto de buscar que se genere este pensamiento curioso, crítico,
pensamiento futurista, dijiste, también me pareció muy bueno. Y creemos que eso lo podemos lograr a través de experiencias y proyectos donde los chicos sean realmente los protagonistas. Por eso empezamos a impulsar este enfoque hace muchos años. Y creemos que, digamos, la declaración de territorio, estima Vicente López, fue hace unos años, y eso nos dio un impulso comunicacional, organizacional, es decir, bueno, estamos organizados alrededor de este eje. Es una declaración que hacemos como distrito, no solo la municipalidad, porque en nuestro caso sí fue impulsado desde el sector público local, sino que involucrando a todos los actores relacionados y decir, bueno, nosotros estamos apostando, confiando y entre todos impulsando estas dinámicas, y eso nos dio una fortaleza comunicacional y también política, que ese es otro tema también que quería plantear, es decir, es necesario, porque estamos en contextos donde los gobiernos tienen que impulsar, tienen que asignar recursos, tienen que dar prioridad, y es necesario instalar esto en la agenda política y que los políticos, digamos, los líderes políticos, en nuestro caso un intendente, visibilice esto como con impacto, con visibilidad, como prioridad, y que realmente la comunidad lo va a valorar. Porque en definitiva, nos guste o no, la política se mueve mucho por los intereses. Entonces, en la declaración de territorio STEAM nos dio la posibilidad de instalarlo como una novedad, como un impacto comunicacional. Convocamos también a los medios, y no solo internamente hacia los docentes y los directores logramos que se adhieran y entiendan que hay un marco y una propuesta, sino que también nos sirvió comunicacionalmente y nos hizo instalarlo dentro de la agenda política. Entonces, desde ahí nosotros logramos, a partir de ese momento, asignar mayores recursos, tener un direccionamiento y un liderazgo político más claro, y por eso es que nosotros también recomendamos que se tome desde la política este compromiso. Bueno, muchas gracias. Yo voy a destacar acá 3 ideitas que he ido identificando, y tal vez ahorita en la siguiente pregunta vamos a profundizar en algunos temas que me pareció muy importante que se abordaron. Lo primero, creo que han coincidido en que esos ejercicios justamente de diseño y de implementación de política pública en educación, como pues sucede en cualquier otro sector o en cualquier otro campo, no tienen una única responsabilidad de los actores de gobierno, y pues lo dicen representantes de instancias de gobierno regional, en el caso tuyo, Homero, local, en el caso tuyo, Eduardo, y no gubernamental, en el caso tuyo, Cristian. Y creo que eso es un punto de partida interesante, porque justamente cuando impulsamos la conformación de los territorios STEM, nos pensamos siempre en que debe ser el resultado de una alianza intersectorial. Más adelante les vamos a profundizar un poquitico sobre ese tema, pero creo que hay una primera idea importante. Lo otro que me parece interesante, que también surgió en las intervenciones, es cómo los territorios ayudan a la reducción de brechas. Entonces, Homero, tú planteabas cómo han podido, a partir de las acciones del territorio y las agendas y la agenda del territorio, contribuir a que se acceda a una educación de mejor calidad, del aprendizaje de la ciencia, de la tecnología, justamente para las comunidades y para las poblaciones que han tenido pues un marginamiento por diferentes razones, pero también brechas de género, como lo que tú nos explicabas, Cristian, que me parece importante. El STEM y todas estas agendas de impacto colectivo orientadas a hacer florecer esa vocación que tienen los territorios, creo que eso también es justamente algo que está muy inmerso, no solamente en el enfoque educativo, sino en el impulso de un territorio STEM, cómo lograr leer las oportunidades, poder potencializar la capacidad y la vocación que tienen los territorios, pero sobre todo también leer las oportunidades. Y esta mañana lo veíamos como todo este tema de educación, tanto en campos STEM como nuevas formas de aprender desde el enfoque educativo, pueden justamente ayudar a que desarrollemos habilidades, competencias y en últimas como sociedad capacidades para enfrentar mejor los desafíos a los que nos enfrentamos. Y el último tema tiene que ver con cómo el territorio STEM puede ayudar también a activar esos diálogos de fuerzas vivas de la región, poniendo el tema de la educación, tú lo mencionabas, Eduardo, hace un momento, en el centro de la agenda pública, y que de alguna manera con estas transiciones que todos
hemos tenido conversaciones en este año y en todos los países han venido habiendo transiciones a diferentes ritmos. Hablo de transiciones en términos de los gobiernos y cómo justamente el hecho de que esté en la agenda pública hace que sea un tema de interés para los gobernantes, pero también para la sociedad civil y mayor involucramiento. Entonces, justamente en esa misma línea de estos temas que hemos podido extraer de las participaciones, cambiando un poquito el orden, Cristian, ¿cómo se logra justamente impulsar estos escenarios de diálogo en el que participan, pues de un lado las universidades con las que ustedes están trabajando, pero de otro lado otros actores que probablemente no tenían roles tan fuertes en la agenda de política pública educativa en el territorio, pero que a la luz de todo este movimiento de los territorios se están preocupando más y están participando más en lo que podríamos llamar como es un diálogo intersectorial pues en el territorio de Chile Norte? Sí, efectivamente, cuando nos tocó impulsar este nuevo territorio, empezamos a ver experiencias, por ejemplo, de otros territorios que habían trabajado desde el impulso de las universidades. Por ejemplo, aquí en Chile, uno de los territorios lo impulsa la Universidad Católica, hay uno vinculado con la Universidad de Magallanes, hay uno que lo impulsó un programa de la Universidad de Chile. Entonces, por ejemplo, aquí se daba mucho el tema de que los territorios están principalmente impulsados por el sector universitario. Y eso no es casualidad, es como tienden a funcionar, por ejemplo, las cosas acá en Chile. En Chile la política pública no tiende a ser, o el estamento público no tiende a ser el que impulsa los cambios, sino que el que toma el cambio que ya va en camino. Y tiende a ser la sociedad civil, considerando también en la sociedad civil universidades, etcétera, las que impulsan los procesos de cambio. Y acá, por lo menos acá en Chile ha pasado que las universidades tienden a tener ese rol bien activo de impulsores de cambio. Pero también hay algo importante nombrar de que las universidades por sí solas por lo general no pueden generar esos procesos de cambio. Y hay muchos ejemplos de proyectos bien interesantes aquí en el país, en el área educativa, que han sido impulsadas por universidades y que cuando se quedan solo siendo impulsadas por universidades mueren en el tiempo. Y hay muchos casos de procesos de innovación educativa en donde se han instalado y el proyecto dura mientras está la universidad detrás, pero una vez que la universidad se repliega, el proyecto desaparece. Y pasa muchas veces también cuando universidades que son de la zona central de Chile van a las regiones a impulsar proyectos, pero después se devuelven y el proyecto se acaba en la región. Entonces ahí hay una responsabilidad doble de cómo tú desde un estamento no gubernamental impulsas un proceso de cambio, pero además construyes la red que articule ese proceso de cambio. Y por eso también es importante que estos procesos los pueda impulsar instituciones que tengan credibilidades como las universidades. Porque ahí lo que tú decías, Andrés, es súper importante de poder convencer a aquellos que no necesariamente tienen un rol en la política pública activa, convencerlos de que ellos tienen algo que decir. Por ejemplo, en la región en donde nosotros trabajamos, estamos tratando de darle una voz súper fuerte a las empresas o entidades privadas que se vinculan con el desarrollo de las STEM en la región. O sea, tratando de señalarles, ustedes son actores no solo porque tiende a haber esta relación transaccional como de financista, entonces tú siempre buscas la empresa como un financista, lo cual es como pan para hoy, hambre para mañana, porque finalmente no estás generando ningún tipo de círculo virtuoso que te permita desarrollar un área tan compleja como la de STEM. Entonces nosotros igual tratamos de explicarle a ellos en la medida que ustedes se involucren en la cadena productiva de lo que significa generar capital humano avanzado en STEM en la región, a ustedes mismos les va a llegar ese capital humano avanzado. Entonces ustedes mismos van a poder desarrollar, por ejemplo, áreas de innovación en sus empresas, por ejemplo, que ahora no tienen. Porque claro, uno mira industrias como la minería, como la energía, y uno cree que todas las industrias son, o sea, todas las empresas son Codelco, o son BHP, o son Antofagasta Minerals, y no es así. O sea, ellos son solo unas pocas empresas, pero la mayoría de las empresas son empresas pymes, que los niveles de desarrollo que tienen son básicos, y que trabajan prácticamente con papel y hoja. O sea, hay empresas que tienen 5.000 trabajadores y que las planillas todavía las hacen a mano. Entonces, y no ocupan, por ejemplo, SAP ni nada para... Entonces, uno ve que el rezago en el desarrollo, por ejemplo, de las profesiones vinculadas con STEM en ese tipo de rubro es súper bajo.
Entonces uno les trata de explicar que el involucramiento de ellos en el proceso formativo también les puede generar réditos no solo a ellos, sino que a generar territorios más, va a sonar fría la palabra, pero más productivos, ya productivos en todo sentido, productivos en el sentido de poder generar mayor riqueza, pero también poder generar un capital humano avanzado, que también beneficie la calidad de vida de esas personas. Entonces, todo ese trabajo, pensar que se puede hacer solo o desde una sola institución, es pegarse contra una pared. Las universidades no tienen la capacidad para hacerlo solo y involucra como relaciones multiescalares, porque están las relaciones, por ejemplo, con las escuelas, que es un actor, pero con las empresas, que es otro actor, y tratar de buscar un interés común entre una entidad privada y una entidad, por ejemplo, educativa, es súper complejo, porque una tiene un fin y otra tiene otro fin. ¿Cómo encuentra esos intermediadores? Y en eso hemos estado trabajando en vinculación, o hemos intentado trabajar con la política pública. Nosotros trabajamos mucho con la Secretaría Regional de Educación, en donde, por ejemplo, tratamos de que todos nuestros lineamientos estén asociados a las prioridades que tiene, por ejemplo, la Jefatura de Educación regional. Entonces tratamos de vincularnos, pero cuesta mucho, porque como decía Eduardo, hay muchas veces prioridades que son políticas. Entonces, por ejemplo, actualmente no hay una prioridad política en este tipo de políticas, por ejemplo. Entonces, también hay otras preocupaciones. O sea, estamos preocupados de la violencia escolar, de la recuperación de aprendizajes que se perdieron en la pandemia. Entonces, todos estos temas como STEM se ven como algo extra, como más bien superficiales. Entonces, también cuesta un poco ir convenciendo de cómo retomando estos temas que no son la urgencia, porque muchas veces la política pública va más vinculada con la urgencia que con esta visión más a largo plazo. Entonces, el tratar también de hacer ese trabajo, entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos toca hablar con agentes de la política pública, cuando nos toca hablar con ellos viniendo con las espaldas de, por ejemplo, empresas, escuelas, agrupaciones de colegios, agrupaciones de estudiantes, carreras universitarias, consorcios universitarios, etcétera, nos da mayor peso para poder, de alguna manera, incidir en esa política pública. Incidir en que, por ejemplo, se tomen decisiones a nivel de los consejos regionales. En Chile hay toda una política de descentralización bien importante, donde, por ejemplo, los consejos regionales manejan gran parte de los recursos de los fondos nacionales de desarrollo local o regional. Entonces, por ejemplo, gran parte de la inversión que se ve en los proyectos locales, la decisión la toman los consejeros regionales. Entonces, por ejemplo, nosotros en todas las actividades que hacemos invitamos a los consejeros regionales, ya por ejemplo. Pero para invitarlos a ellos, y ahí un poco retomo lo de la política, hay un tema comunicacional. O sea, el consejero regional no va cuando es una actividad que no tiene cámaras, que no tiene mucho involucrado. Entonces uno también va jugando como con los intereses políticos, los intereses privados, los intereses públicos, los intereses de la escuela. Entonces ese rol, por lo general lo estamos haciendo desde la universidad, no es un rol fácil, ¿ya? Porque muchas veces las universidades no tienen necesariamente capacidades para poder generar ese tipo de roles. Es un rol como más de lobby, más política, más de político que de la universidad. Pero también entendemos de que si no lo hacemos, como que nadie lo hace. Entonces alguna entidad tiene que tomar ese rol, que es súper complicado. Y muchas veces desde nuestras autoridades en la universidad nos dicen como, o sea, igual están invirtiendo mucho tiempo en eso. O sea, no es nuestro fin es educar estudiantes universitarios y desarrollar investigación. Acá en Chile la prioridad de la universidad es desarrollar investigación, no estar haciendo lobby para que nos aprueben una política o nos financien un proyecto. Entonces cuesta también convencer internamente a las universidades que también este tema es importante. Entonces ahí los roles que se tienen que hacer de articulación son clave, pero si es que no se hacen estos roles de articulación, la sustentabilidad de los proyectos en el tiempo es súper difícil, porque no se logra esto instalarlo dentro de la estructura de la toma de decisión local. Lo bueno es que acá en Chile existe mucha toma de decisión regional y eso nos ha permitido que, por ejemplo, recibir de repente financiamiento o apoyos concretos para poder desarrollar ciertos proyectos de largo plazo que si hubiéramos tenido que venir a defenderlo acá a Santiago seguramente no hubiéramos podido hacerlo. Gracias, Cristian. Nos quedan pocos minutos, entonces voy a hacerle rápidamente la pregunta a Cristian. No se puede pasar la respuesta.
No puedes decir paso. Eduardo, la pregunta es, una buena práctica como la que ha hecho el gobierno de Vicente López, ¿como qué tipo de estrategias se pueden implementar para que comiencen a escalarse a políticas de carácter nacional, pues en un caso como la Argentina? Bueno, a nosotros nos gusta pensarnos como municipio, que como decía es chico, es una escala manejable, y tenemos escuelas de gestión municipal. Nos gusta pensarnos como un laboratorio también de innovación, donde podemos implementar pequeñas pruebas pilotos, proyectos más chiquitos, y de esa manera ir probando, bueno, un poco como funciona el mundo emprendedor, ¿no? Esto del mínimo producto viable, ¿no? Empezar a buscar proyectos en una sala, articulando con alguna fundación, con una empresa, etcétera, y empezar a ver qué resultados tiene ese proyecto, siguiéndolo de cerca, evaluándolo, y de esa manera, de menos a más, una vez que empezamos a ver resultados, etcétera, ir escalándolo primero en nuestro sistema, decir, bueno, funcionó esto en este jardín, vamos a llevarlo al resto de los jardines, vamos a proponerlo para los jardines que son de gestión estatal de la provincia, involucramos a las escuelas privadas. Entonces, nuestro enfoque es de menos a más, es decir, bueno, prueba piloto, probar, prueba y error también, porque tiene esto de ir ajustando, ¿no? Un poco aprender sobre la marcha y ir construyendo sobre esas bases sólidas, con resultados, la escalabilidad. Es un poco lo que era tu pregunta, ¿no? Decir, bueno, empezamos a implementarlo. Una vez que logramos que el proyecto y el programa tenga una instalación, una implementación en el distrito, ahí es donde creemos que la instancia que sigue, porque no lo hemos logrado aún, es que poder decir, bueno, si esto funcionó en este distrito y tiene resultados, y volviendo a lo que decíamos de la visión política, ¿no? Tiene un impacto político, tuvo una adhesión también de las familias, etcétera, de los medios también. Bueno, es decir, cómo eso podemos llevarlo en articulación, y ahí me parece que una estrategia interesante es involucrar a los gobiernos de nivel provincial o nacional en esa iniciativa, por lo menos para que sean parte, digamos, por más que no hagan una gran diferencia, decir, bueno, un ejemplo que se me ocurrió ahora, estamos haciendo una investigación para ver cuáles son los resultados de una política que venimos implementando de programación y robótica en el nivel inicial, en jardines de infantes. Involucramos investigadores del CONICET, que es el organismo de investigación de nuestro país, y investigadores del MIT de Estados Unidos. Y un poco la búsqueda de involucrarlos es decir, bueno, que vean si lo que estamos haciendo funciona, y de esa manera el día de mañana pueda ser implementable a otro nivel, a nivel provincia en principio y a nivel nacional. Yo creo que esa puede ser la estrategia, como decíamos, primero probar, digamos, de chiquito, ir viendo resultados, ir ajustando, ir creciendo de manera más orgánica, y después involucrar a los otros niveles para que de alguna manera puedan ser parte, el día de mañana poder financiar este tipo de proyectos, y adaptándolo a cada contexto, porque cada realidad territorial es distinta, pero que lo puedan tomar desde un nivel provincial o nacional, y de esa manera replicarlo. Eso es como el desafío a lo que estamos apuntando. Muchas gracias, Eduardo. Tocas un tema bien interesante, y es, además de esa integración que uno podría llamar como horizontal entre los diferentes actores que están participando o que tienen incidencia en un territorio, una también vertical con los diferentes niveles de gobierno, justamente para lograr esa escalabilidad. Homero, pues tú, ¿cuánto tiempo lleva el periodo de gobierno de Tlaxcala en este momento? 2 años de 6. 2 años de 6. Bueno, hay unos retos grandes quienes hemos tenido la oportunidad de pasar por algunas instancias de gobierno en cualquier nivel, y es cómo este tipo de iniciativas, particularmente los territorios STEM, pueden ser un vehículo para asegurar la sostenibilidad y la permanencia, la continuidad de las cosas buenas que están pasando, porque cuando uno habla con los diferentes actores, los docentes, los directivos, incluso las mismas comunidades, pues a veces se sienten un poco frustradas de que cada cierto tiempo como que se terminan los programas y se reinician nuevas cosas, y eso
afecta, digamos, la continuidad de esos proyectos. ¿Cómo puede un actor responsable de política pública educativa apoyarse en los territorios STEM para lograr dar continuidad a esos programas, a esos proyectos, a esos planes que se vienen implementando en un territorio? Pues qué buena pregunta, bien me cortan con la respuesta porque la verdad es que es bien complejo, ¿no? A ver, miren, México vivió una época de gobiernos neoliberales que va de 1982 al 2018. En el 2019 hubo una reforma constitucional que intentó revertir el proceso neoliberal en materia educativa. Se modificó el tercero constitucional, se crea la Ley General de Educación, se crea la ley de la carrera para las maestras y los maestros y se crea la ley para la mejora educativa. Tres leyes que son derivadas del tercero constitucional histórico en nuestro país. A partir de ello, en el país empieza a haber una gran transformación en materia educativa. Para el caso de Tlaxcala, en 1992 se firma un acuerdo de federalismo educativo que se denomina Acuerdo Nacional por la Modernización de la Educación Básica, que firmó el presidente Salinas de Gortari y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese acuerdo se caracteriza por trasladar el recurso del gobierno federal a las distintas entidades federativas. Durante los 31 años que se gestionó de esta forma hasta el 2013, cuando el presidente Peña Nieto, el anterior presidente al actual, el presidente López Obrador, toma el mandato presidencial, revierte este tema y centraliza la nómina educativa. Lo que sucedió en esos 31 años de tema neoliberal en materia de la nómina educativa entre el 92 y el 2013 fue una catástrofe financiera para los estados. Luego entonces en el 2019 permanece el tema de la centralidad de la nómina y la centralidad de las decisiones en materia educativa, pero se desconcentra en términos del esfuerzo de política educativa para las entidades federativas. Nada más dicho esto, ya me cansé, ¿no? Es decir, esto ha implicado un enorme reto para la reorganización, no solamente legal, sino cultural, yo diría, y también desmontar muchas de las ideas generalizadas y mitos en torno de la educación. Hablar de continuidad en los distintos proyectos educativos a nivel mundial, yo creo que es bastante complejo, porque me parece, lo describe Arnaut, un escritor mexicano, pero lo describe muy bien porque creemos en México, pero creo que aplica para toda Latinoamérica, que hay dos profesiones de Estado, ¿no? El ser soldado y el ser docente, ¿no? Esas dos profesiones son las que protegen al Estado, tanto en la permanencia a lo largo del tiempo como en el momento cotidiano, ¿no? Ejército y magisterio. Luego entonces pensar en un tema de continuidad en torno de las políticas públicas educativas también implica una forma distinta de ver a la persona. Por ejemplo, decía Cristian, y lo refiero con todo respeto, como hermanos latinoamericanos, pero nosotros pretendemos alejarnos del concepto de capital humano, de alejarnos de esta idea del humano como utilitario para el capital o como productivo, sino ver el proceso educativo en sus fines de integración a la persona en su territorio para el bienestar de la propia persona. Alguien podría decir, pues qué idealista, ¿no? Y pues sí, ¿no? ¿Cómo le hacemos para caminar hacia estos asuntos si no es a través de la utopía, ¿no? Si no es a través, sí, de la utopía, sí, de la idealización, pero a través de los conceptos prácticos que hagan, insisto, como decía en mi primera intervención, que nos pongan los puntos sobre las íes, que nos permita avanzar de manera consistente hacia el bienestar de las personas. Pero regreso a la pregunta, ¿no? ¿Cómo dar continuidad en un aspecto en Latinoamérica que se convulsiona de manera tal que el debate es constante, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente es un debate constante. Lo decía con Eduardo, la decisión que tomaron en Argentina el pasado domingo, pues en México nos explotó la cabeza, ¿no? ¡Pum! ¿Qué está pasando, no? Mientras que México va por un camino, nuestros hermanos argentinos decidieron por otro, pero pues en México somos juaristas, ¿no?
Nosotros tenemos la premisa fundamental de Benito Juárez de que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entre tanto los individuos como entre las naciones, y respetamos y amamos a los hermanos argentinos, pero no nos cabe en la cabeza lo que está pasando en Argentina. Igual ya en Chile sí les hace sentido, porque son más vecinos, han vivido procesos iguales, pero hablamos de continuidad. Y entonces aquí la continuidad de la política de Estado, de un Estado que es el Estado más pequeño en términos territoriales en México, pero muy influyente en términos de política pública, ¿cómo podemos avanzar? Bueno, pues la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, la segunda mujer gobernadora de nuestra entidad federativa, decidió impulsar el nuevo modelo educativo tlaxcalteca como característica de organización territorial para impulsar enfoques como el STEM. Y está en el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, y ahora que viene su segundo informe de gobierno es referente para valorar y para analizar el avance. Y estamos impulsando la Olimpiada STEM, que el próximo 29 y 30 de noviembre nace. ¿De dónde sale esa Olimpiada? Pues de Bogotá, Colombia, ¿no? Lo vimos en el encuentro que hubo en Monterrey. Ahí mi compañera Isis, que participó con ustedes en el panel anterior, me invita, me dice, oye, secretario, yo visito las escuelas, pretendo cuando menos todos los días estar en una escuela, y ahí conocí a Isis y vi su proyecto que ya les presentó, y le digo, oye, qué bien, eso que haces aquí quiero que se haga en todo el estado. Y eso es lo que estamos haciendo, pero el reto es enorme, porque tenemos que convencer no solamente en el diseño de la política pública, sino en la idea generalizada para que vean las personas humanas integradas al territorio, alejadas de la idea de capital humano utilitario, que el enfoque les beneficie en lo inmediato y no para el ingreso, sino para su propio entendimiento y su propio desarrollo de la persona humana en su situación, con la idea de mejorar las condiciones materiales, entendiendo el materialismo como esta idea propuestas por Marx, ¿no? De esta idea de materialismo histórico y sus mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores a partir de entender que es lo único que la enorme mayoría poseemos o solo poseemos, que es nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Pero esta fuerza de trabajo no es solamente artesanal, material, moldeable con nuestras manos, sino que también reflexiva, propositiva, analítica, crítica, participativa y humanitaria en el sentido de relacionarse con el otro. Entonces yo creo que la continuidad de la política pública no tendrá que pasar solamente por la modificación de las leyes, por la intención e incorporación en los planes de desarrollo, sino sobre todo en lograr entrar en la idea de las personas, y no es una tarea sencilla, sobre todo en educación, en donde los maestros y las maestras han crecido con un chip pues complejo, digámoslo así, ¿no? Complejo, en materia de su entendimiento de su propia profesión y del reconocimiento que buscan de su profesión, ¿no? Perdón por el tiempo, otra vez. No, estuvo perfecto. De hecho, ya estamos dentro del tiempo, no se preocupen. No, bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí han salido temas que van a ser parte de la conversación justamente del trabajo del Grupo de Política Pública, un grupo que se crea recientemente justamente para comenzar a abordar posibles caminos a todas las preguntas que surgen acá, porque yo creo que el valor de este tipo de conversaciones no son tanto las respuestas, sino son las preguntas que surgen y las diferentes maneras que tenemos para abordarlas. El Grupo de Política Pública dentro de la red STEM convoca a representantes de los ministerios de educación, de las autoridades como las secretarías de educación y otros actores como los organismos multilaterales, por ejemplo, que pues en conjunto podamos encontrar oportunidades para que esto que en algunos casos podemos identificar como buenas prácticas o experiencias innovadoras que transforman la educación, pues realmente se conviertan en políticas públicas educativas que ayuden justamente a llegar de manera más profunda a mover esos cambios, como siempre lo decimos, sistémicos a través del trabajo ecosistémico. Entonces, el día de mañana vamos a estar justamente trabajando en una jornada con
invitados, con actores de política pública, al cual ustedes están claramente allí como protagonistas de todo este espacio a través de un ejercicio de codiseño que vamos a desarrollar a lo largo del día. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber participado y por esos aportes y experiencias tan valiosas desde el trabajo que ustedes hacen y desde lo que está sucediendo en sus territorios. Muchas gracias entonces a todos.